El ser humano solo cree en lo que puede ver. Pero, ¿es realmente la vista la única medida de la verdad? En este mundo existen innumerables realidades que están justo frente a nuestros ojos y, sin embargo, permanecen ocultas. A veces, nuestra conciencia no es capaz de percibirlas, y otras veces son tan asombrosas que nuestra mente se niega a aceptarlas. Muchos misterios de la historia humana están enterrados en el polvo del tiempo. Uno de estos enigmáticos lugares se encuentra en la isla de Java, Indonesia, el monte Gunung Padang. El descubrimiento de este sitio ha dejado asombrados tanto a historiadores como a arqueólogos. A primera vista, esta montaña parece un monte natural común, pero quien alcanza su cima se encuentra con un fenómeno increíble. Miles de piedras rectangulares están dispersas por toda la superficie. No parecen naturales en absoluto, sino que parecen haber sido talladas intencionalmente. Tras una investigación más profunda, se descubrió que estas piedras ni siquiera provienen de esta región. Fueron cortadas en otro lugar y luego transportadas hasta aquí con gran esfuerzo. Cuando los arqueólogos analizaron la tierra y el mortero entre estas piedras, determinaron que tenían aproximadamente 2500 años de antigüedad. Sin embargo, al excavar más profundo, encontraron capas a 20 metros de profundidad que databan de 7500 años. Este hallazgo ya era impresionante, pero el misterio se profundizó cuando, a 50 metros de profundidad, se encontraron muestras que tenían 11.600 años de antigüedad. Finalmente, a 100 metros de profundidad, los investigadores hallaron rastros de una civilización de hace 24.000 años. Este descubrimiento fue revolucionario. Si realmente existió una civilización hace 24.000 años, significaría que todo nuestro conocimiento sobre la historia de la humanidad es incorrecto. Sin embargo, muchos historiadores se negaron a aceptar estos hallazgos. Según ellos, la civilización humana no puede tener más de 7.500 años. No obstante, las pruebas encontradas contradecían esta idea. Con el uso de tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre y los escaneos sísmicos, se descubrió que dentro de la montaña había grandes cavidades conectadas por túneles. Estos hallazgos sugerían que Gunung Padang no era una formación natural, sino una construcción de una antigua y olvidada civilización. Pero, ¿quiénes fueron estas personas? ¿A dónde desaparecieron? ¿Fueron aniquiladas por una catástrofe natural o huyeron a otro lugar? ¿Es posible que fueran tecnológicamente más avanzadas que nosotros? Estas preguntas aún no tienen respuesta. Los libros de historia nos enseñan que la civilización humana comenzó hace solo unos miles de años, pero lugares como Gunung Padang demuestran que podría existir una parte significativa de nuestro pasado que ha sido olvidada. Quizá la verdad esté justo frente a nuestros ojos, pero simplemente no somos capaces de reconocerla. El misterio de Gunung Padang, la civilización perdida más antigua. En la cima del monte Gunung Padang, miles de piedras rectangulares están esparcidas, formando una estructura que parece haber sido creada intencionalmente. Algunas están apiladas, mientras que en ciertos sectores se ha encontrado un material similar al cemento entre ellas. Todo indica que este lugar fue un antiguo proyecto de construcción, posiblemente de una civilización olvidada. Pero, ¿quién pudo haber construido algo así? ¿Se trata realmente de una obra humana o de un fenómeno natural extraordinario? Al principio, algunos arqueólogos pensaron que Gunung Padang era simplemente una formación geológica. Sin embargo, cuando se analizaron muestras de las piedras, se descubrió algo sorprendente. No eran originarias de la zona, lo que significa que fueron transportadas desde otro lugar, un proceso que habría requerido una gran capacidad logística. Lo más impactante fue la datación de las capas del sitio. La parte superior de la estructura tiene aproximadamente 2500 años, pero en las capas más profundas se encontraron rastros de actividad humana de hasta 24.000 años de antigüedad.
Este hallazgo desafió por completo la cronología tradicional de la civilización humana. La mayoría de los científicos sostienen que la humanidad comenzó su civilización hace unos 7500 años. Pero Gunung Padang fue modificado por humanos hace 24.000 años. Toda nuestra comprensión de la historia tendría que reescribirse. Para obtener más respuestas, un equipo de investigadores utilizó tecnología avanzada como GPR, radar de penetración terrestre y escáneres sísmicos. Sus análisis revelaron la presencia de cavidades dentro de la montaña, posiblemente cámaras ocultas conectadas por túneles artificiales. Este descubrimiento causó un gran revuelo en la comunidad científica. ¿Podría haber existido una civilización avanzada hace decenas de miles de años, capaz de construir estructuras monumentales? El gobierno de Indonesia mostró un gran interés en la investigación. El propio presidente Joko Widodo visitó el sitio y autorizó más excavaciones. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Muchos arqueólogos tradicionales se opusieron, argumentando que era imposible que existiera una civilización tan antigua. A pesar de las críticas, las investigaciones continuaron. Se encontraron cerámicas, herramientas y hasta monedas que podrían datar del 5500 años antes de Cristo. Lo que fue otro descubrimiento impactante, ya que, según la historia oficial, las monedas más antiguas conocidas aparecieron alrededor del 600 a.C., pero en 2014, la investigación se detuvo abruptamente con el cambio de gobierno. Oficialmente se argumentó que no había pruebas suficientes para confirmar la existencia de una civilización prehistórica. Sin embargo, muchos creen que la verdadera historia sigue oculta bajo la tierra. Si Gunung Padang es realmente una estructura creada por el ser humano, posiblemente más antigua que las pirámides de Egipto o las ruinas de Mohenjo-Daro, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes fueron sus constructores? ¿Pudo haber sido una civilización avanzada que desapareció a causa de una catástrofe natural o algún otro evento desconocido? Quizás, incluso, formaba parte de la misma cultura que erigió enormes construcciones alrededor del mundo, desde Sudamérica hasta Asia. Lo único seguro es que los secretos de Gunung Padang podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia de la humanidad. Pero, ¿llegará alguna vez la verdad a la luz? ¿O este misterio permanecerá oculto en las profundidades de la montaña para siempre? Un misterio sepultado por el tiempo. Durante mucho tiempo, Gunung Padang, en la isla indonesia de Java, fue considerado un monte común. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a analizarlo con mayor detalle, descubrieron algo sorprendente. Podría no ser una montaña natural, sino una estructura artificial construida hace miles de años y cubierta por la tierra y la vegetación con el paso del tiempo. Los primeros estudios arqueológicos revelaron bloques de piedra rectangulares organizados de manera demasiado precisa para ser una formación natural. Lo más impactante fue descubrir que estas piedras no eran originarias de la región, lo que significaba que fueron trasladadas desde otro lugar. Pero, ¿cómo pudo una civilización antigua transportar y organizar estas enormes rocas sin tecnología moderna? Cuando los científicos analizaron muestras del mortero encontrado entre las piedras, los resultados fueron aún más sorprendentes. Las pruebas de datación por radiocarbono revelaron que la capa superior del sitio tenía 2500 años de antigüedad. Sin embargo, al excavar más profundo, los materiales encontrados resultaron ser mucho más antiguos. A 30 metros de profundidad, los restos de mortero tenían aproximadamente 24.000 años de antigüedad. Este hallazgo desafió por completo la historia convencional. Según la arqueología oficial, la civilización humana comenzó hace aproximadamente 7.500 años. Pero si Gunung Padang fue construido hace 24.000 años, ¿quiénes fueron sus creadores? Tecnología avanzada en una época imposible. Para profundizar en el misterio,
Los investigadores utilizaron tecnologías avanzadas como GPR, radar de penetración terrestre y escáneres sísmicos. Con estas herramientas, lograron observar el interior del monte, donde hicieron un descubrimiento aún más impresionante. Dentro de Gunung Padang había cámaras huecas conectadas por túneles artificiales. Esto sugería que Gunung Padang no era una simple montaña, sino un enorme y complejo edificio construido por una civilización desconocida. La noticia generó una gran controversia a nivel mundial. La comunidad arqueológica se dividió en dos bandos. Algunos científicos afirmaban que este hallazgo revolucionaba la historia humana, mientras que otros lo rechazaban categóricamente. Según ellos, ninguna civilización pudo haber existido antes de hace 7.500 años, ya que en esa época los humanos solo eran cazadores y recolectores. Un misterio que quedó en la oscuridad. El gobierno de Indonesia mostró gran interés en la investigación. Incluso el presidente Joko Widodo visitó el sitio y aprobó excavaciones adicionales. Sin embargo, en 2014, tras el cambio de gobierno, los estudios en Gunung Padang fueron suspendidos abruptamente. La versión oficial afirmó que no había pruebas suficientes para confirmar la existencia de una civilización prehistórica. Pero muchos creen que la verdad sigue oculta bajo la montaña, esperando ser descubierta. ¿Será Gunung Padang la clave para revelar una historia humana mucho más antigua de lo que imaginamos? Gunung Padang, ¿el misterio de una civilización perdida? Si los seres humanos de hace 24.000 años supuestamente no tenían la capacidad de construir una estructura de esta magnitud, entonces, ¿quién la construyó? El gobierno de Indonesia mostró un gran interés en estos descubrimientos y permitió que las excavaciones continuaran. En su momento, el presidente incluso viajó a Gunung Padang para supervisar la investigación personalmente. Sin embargo, a medida que surgían más revelaciones, la oposición de la comunidad científica tradicional se intensificó. En el año 2014, la situación política cambió y el nuevo gobierno suspendió abruptamente las investigaciones. Muchos creen que esto ocurrió debido a la presión de grupos poderosos que no querían que esta historia desafiara el conocimiento histórico establecido. Una civilización olvidada. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. Si esta civilización realmente existió hace 24.000 años, ¿qué ocurrió con ella? ¿Fue destruida por una catástrofe natural, como un terremoto o una erupción volcánica? ¿O estos antiguos constructores abandonaron su hogar y fueron olvidados con el tiempo? Algunas teorías sugieren que esta civilización pudo haber sido el origen de otras culturas avanzadas, como los egipcios, los mayas o las civilizaciones del Valle del Indo. Tal vez su conocimiento fue transmitido y se reflejó en estas culturas más recientes. Sin embargo, hasta que las excavaciones en Gunung Padang no se completen, este enigma permanecerá sin resolver. Quizás, en el futuro, un hallazgo clave nos revele qué tan avanzada era realmente la humanidad hace 24.000 años. Un descubrimiento que puede cambiar la historia. La historia de la humanidad se basa en hallazgos arqueológicos y estudios científicos. Pero, ¿qué ocurre cuando un descubrimiento desafía todo lo que creemos saber? Esto es exactamente lo que está sucediendo con Gunung Padang, un sitio en Indonesia que podría ser la estructura construida por el hombre más antigua del mundo. Los investigadores realizaron numerosas pruebas científicas en este lugar, incluyendo dataciones por radiocarbono y estudios geofísicos. Los resultados fueron tan impactantes que sacudieron a la comunidad académica. Si Gunung Padang es realmente una construcción humana de hace 24.000 años, toda nuestra visión del pasado debe ser reescrita. Pero, ¿permitirá la historia oficial que esta verdad salga a la luz? El misterio sigue abierto. El misterio de Gunung Padang continúa. Aunque quedan muchas preguntas sin respuesta, una cosa es segura. Gunung Padang no es una montaña común. Este lugar podría esconder la clave de un pasado olvidado,
una época en la que la humanidad era mucho más avanzada de lo que creemos. Ahora, la ciencia moderna enfrenta un dilema. ¿Ignorará esta evidencia porque no encaja con la historia oficial? ¿O continuará la investigación para descubrir la verdad sobre nuestro pasado? Lo único claro es que el misterio de Gunung Padang sigue vivo, esperando el momento en que finalmente sea revelado al mundo.